Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en el marco del curso de control de convencionalidad, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral, la aplicación de los estándares para combatir la desaparición forzada, impartida por el maestro Ulises Torres, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo, se agradece al maestro Rodolfo Campoy de la Vega, rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, por su hospitalidad para realizar este evento. Acto continuo, invitamos al maestro en Ciencias Gilberto Pablo Plata Cervantes, magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Sinaloa, como anfitrión del presente evento. Muchísimas gracias. Contra mi costumbre trataré de ser lo más breve posible porque creo que el tiempo que les robe yo de la excelente ponencia que trae seguramente el maestro Torres será de mayor beneficio para ustedes. Los derechos humanos ya no son una aspiración, por lo menos en Latinoamérica, en el Estado mexicano, estamos en vías de dejar de serlo. Creo que las reformas constitucionales que hemos sido testigos desde el 2011, aparte de los nuevos campos abiertos para los juzgadores, son una beta de oportunidad tremenda para los nuevos estudiantes de Derecho, los profesionistas y sobre todo la reforma real de nuestras instituciones. En la mañana comentábamos con el maestro las similitudes y asimetrías que tienen los sistemas jurídicos en Colombia y en el caso de México. Por lo tanto, yo celebro y agradezco muchísimo a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a través de su secretario, el magistrado Maitret, al cual le pido que le den un saludo muy afectuoso, también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el habernos incluido en este ciclo de conferencias que forman parte de un esfuerzo grandísimo que se está haciendo por tratar de llevar a todos y cada uno de los impartidores de justicia y operadores jurídicos en el país de estas nuevas tendencias y formas de ver los derechos humanos. No puedo tampoco dejar pasar la oportunidad para agradecerte, maestro Rodolfo Campoy de la Vega, la hospitalidad que desde siempre la Escuela Libre de Derecho nos ha otorgado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y bueno, no me resta más para agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Decirles también que esta muestra del compromiso que tenemos en el Tribunal Contencioso Administrativo, no solamente por aplicar la justicia, porque yo estoy convencido que una sentencia no vale más del papel en el que está impresa si no se cumple. El ser humano, los ciudadanos, no buscan un triunfo jurídico, no buscan demostrar que la autoridad estuvo mal, buscan el resarcimiento a una afectación de la cual fueron objeto. Creo que es imposible que nos aislemos en un mundo nuestro. Hay que abrirnos al mundo, hay que conocer otras experiencias, porque el derecho siempre será perfectible. Hoy nuestro país se encuentra entre el ocaso y el alba porque estamos inmersos en una serie de reformas que a algunos les gustarán, a otros no. Sin embargo, ahí están y no podemos cerrar los ojos a que si la voluntad del legislativo sigue presente, formarán parte de nuestro sistema jurídico y habrá que traducirla, aplicarla y sobre todo también buscar la defensa cuando éstas representen una transgresión. Por lo tanto, creo que es muy importante conocer importantes puntos de vista y más en esto que atañe a los derechos humanos. Así es que sin más preámbulos, les agradezco a todos ustedes su presencia, a la Escuela Libre de Derecho su hospitalidad y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, pues el traernos un experimentado maestro, una persona con una vasta experiencia en el tema y sobre todo una persona que tenía muchas ganas de conocer Sinaloa, no solamente por la comida, sino también por lo que estamos haciendo en lo jurídico. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muy bien, antes de ceder la palabra al ponente que esta tarde nos acompaña, me permitiré leer su síntesis curricular. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, 1981-1987. Especialista en Derecho Penal, 1988-1989. Tesis de grado, Los delitos políticos y el proceso de paz. Curso de especialización en Derecho Constitucional 1999-2000 en la misma universidad. Estudios de maestría en Derecho Penal, Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Salamanca, 2004-2006. Con estudios en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Colombia, 1978-2000. Estudios en Academia de Verano
en American University Washington College of Law 2002 en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Litigio Internacional y Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la Universidad Nacional de Colombia es integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz adelantado entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y las FARC en La Habana, Cuba. Actualmente, profesor asistente de carrera en dedicación exclusiva de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, tanto en pregrado como en posgrado, asignaturas de Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Sistema Interamericano de Derechos Humanos Integrales, entre otras. Ha sido abogado litigante en asuntos penales de diversa índole por más de 15 años, algunos de ellos al servicio de la Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, velando por derechos humanos fundamentales en calidad de defensor público. Con amplia experiencia, más de 12 años en preparación de grupos humanos en concursos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional a nivel colombiano e internacional. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Un gusto estar en estas tierras mexicanas. Muchas gracias a los organizadores, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a los anfitriones, al señor rector de la escuela, por el que manifiesto un inmenso agrado y un deber de devolver de alguna manera los esfuerzos que están haciendo para dar a conocer algunas de las pautas en materia de desaparición forzada a propósito de lo que serían los estándares universales en la materia. Unas breves palabras introductorias indican que el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho que está en permanente construcción y que hace efectivamente o trata de convocar de todos los estados lo mejor de ellos para buscar asuntos que de manera individual los mismos estados no son capaces de resolver. Uno de esos ejemplos es el tema de la justicia. En materia de justicia, el sistema de protección internacional en sus diversas manifestaciones ha ido encontrando que es mejor de manera mancomunada a nivel de cooperación como los estados pueden empezar a salvaguardar este tipo de flagelos a los que se ven enfrentados. El derecho internacional de los derechos humanos, entiendo, entonces es un sistema en permanente construcción donde se convocan todas las voluntades internacionales de los estados a propósito de las dificultades no resueltas. Es muy interesante el ejercicio del derecho internacional de los derechos humanos porque de él depende un poco la salvaguarda y el futuro de la misma humanidad. La historia reciente en la materia dice que más o menos desde la Carta de San Francisco en 1945, cuando se crea ese nuevo orden internacional llamado ONU, los estados se proponen en varias materias el tema de la cooperación internacional. El primero, desde luego y por razones consustanciales, se trataba de reconstruir el mundo. Efectivamente acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, para los efectos que a nosotros nos interesan, el sistema de cooperación internacional implicaba que debería existir un esquema de justicia internacional donde se advirtiera a tirios y a troyanos efectivamente que no estaban solos. Era un llamado de atención entonces para los estados al decirles que efectivamente ellos ya no eran el centro del mundo. El centro del mundo es la persona humana y que entonces por esa misma razón es al Estado al que se le ponen o se le colocan o ellos mismos aceptan las obligaciones de mantener, de respetar, de garantizar los derechos humanos. Pero también era momento de advertirles a los que hacían la guerra, a los que hacían los conflictos armados internacionales que tampoco estaban solos. Que si bien es cierto, la comunidad internacional no fue capaz en su momento de prohibir la misma guerra, sí les dijo que debían entonces existir unas reglas claras a propósito de lo que podría ser su regulación. El movimiento pendular que se estableció desde esa misma Carta de San Francisco en 1945 indicaba, y lo vemos un poco después en las conferencias de Teherán
y muy posteriormente en el Programa de Acción y Declaración de Viena de 1993, que era indispensable que al ser humano se le protegiera en todos los escenarios, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos armados. El Programa de Acción y Declaración de Viena, una gran asamblea de Estados de Naciones Unidas convocada de manera plenipotenciaria, entonces empezó a construir lo que hoy en día conocemos como los principios básicos y fortaleció la Carta Universal de los Derechos Humanos. La idea general, un poco después de esa Carta del 93, o de esa declaración mejor, es que, insisto, la persona humana tenía que ser protegida en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. De un lado, de las a veces no santas actitudes del Estado, y del otro lado de los particulares y del mismo Estado, a veces cuando se enfrascaba en los conflictos armados. Posteriormente, ya existían para el 93 existían los grandes pactos universales en materia de derechos humanos, que eran los pactos de Nueva York, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si uno hace la línea del tiempo completa, deberá registrar que hacia 1949 también se habían ideado efectivamente los famosos 4 convenios de Ginebra, que invocaban entonces lo que decía hace unos momentos, una regulación a propósito de lo que serían los conflictos armados. En el campo americano teníamos específicamente en materia de protección de los derechos humanos la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, hecha ya en mi país, en Colombia, hacia 1948, cuando la novena Conferencia Panamericana creó efectivamente lo que era la Carta de ese nuevo orden internacional, pero además a interés de los mismos estados empezó a construir la simiente o a sembrar lo que sería el sistema interamericano de derechos humanos, que se vio fortalecido en 1969 cuando específicamente se crea por los estados en San José de Costa Rica la llamada Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la materia que nos convoca, la desaparición forzada de personas, tuvieron que pasar algunos años, hasta 1994, cuando en Belém do Pará, la selvática ciudad brasileña, se reunieron estados de la OEA y establecieron 2 convenciones muy importantes en materia de protección de derechos humanos. De un lado estaba la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, y del otro lado estaba la Convención Interamericana contra la desaparición forzada de personas. Sería casi interminable seguir hablando de tratados internacionales y de normas internacionales aplicables al caso. Yo me voy a referir mucho, tal vez en lo que el tiempo me lo permita, a la Convención Interamericana contra la desaparición forzada de personas. En esa matización que estoy haciendo, entonces voy a referirme un poco a lo que sería el sistema interamericano. Voy a referirme a renglón seguido un poco a lo que serían las obligaciones internacionales de los estados. Voy a poner un tercer punto que serían como los retos y perspectivas de ese sistema de protección enfocado en materia de desaparición forzada. Y finalmente, convenido con los organizadores, abocaré un poco lo que es la respuesta, o al menos el punto de vista reflexivo en torno al caso que se dejó en el curso a propósito de desaparición forzada. Entonces, empecemos un poco con las ideas que se han ido planteando. El hacer derecho internacional no es una tarea para nada fácil, sobre todo cuando de parte de los integrantes de ese orden internacional no existe una suficiente claridad a propósito de lo que es el deber ser. Llamamos el deber ser en materia de derechos humanos, de protección de derechos humanos, justamente el escenario ideal en el cual las personas pueden convocarse para que sus derechos humanos sean respetados y garantizados sin discriminación alguna por parte de los estados. Cuando preguntan, y lo hicieron así en el foro, un poco reflexionando en torno a cuáles serían como los límites y la validez de estas obligaciones internacionales, uno debería recordar claramente cuáles son las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hay una primera que a veces se nos olvida, y es la obligación de respeto.
La obligación de respeto es la más importante de todas, tal vez, porque la obligación de respeto involucra una serie de conceptos filosóficos, políticos, sociales y de todo orden que le dicen a los estados que efectivamente no tienen y no pueden violar los derechos de las personas. Se le ha concebido como una obligación en el derecho internacional, interamericano y universal de carácter negativo, significando con ello entonces la prohibición hacia los estados de intervenir en las personas más allá de lo que los propios ordenamientos internacionales permiten y son desarrollados en el derecho interno. Hay una segunda obligación muy importante, tal vez la más importante en materia ya de desarrollo, que es la obligación de garantía. Es una obligación muy conocida por todos, pero me refiero a los estados, pero poco practicadas. La obligación de garantía, al contrario, a diferencia de la anterior, lo recuerdan ustedes rápidamente conmigo, significa o tiene una dimensión en tanto en cuanto se le dice al Estado que tiene que hacer todo lo necesario para que las personas puedan gozar plenamente de sus derechos sin discriminación alguna. Entonces es un conjunto de políticas públicas estructuradas que tiene que tener un contenido social, un contenido político, un contenido jurídico, un contenido económico y un contenido, me perdonen la expresión, de todo orden, que es lo que tal vez los estados no han dimensionado. Esa obligación de garantía, a su vez, tiene unos componentes. Tiene 4 componentes claves que son la prevención. El Estado tiene que prevenir efectivamente las violaciones a derechos humanos y recuerden que el prenotando se hizo en que ahora la regla de juego es que tiene que ser prevenida la violación de derechos humanos en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, en tiempos de paz y en tiempos de conflictos armados. Y de eso fundamentalmente son responsables todos los estados que integran ese sistema internacional. Entonces el ejercicio de la prevención, el componente de la prevención implica o indica que efectivamente los estados tienen que hacer lo necesario para que justamente esas violaciones no se sigan dando. Y tiene que remover todos los obstáculos que impiden que las personas puedan gozar de manera plena de esos derechos humanos. Un segundo componente de esta obligación de garantía es la obligación de investigar. Esta obligación es bastante complicada, lo vieron, no sé si todos los que están aquí estuvieron en el curso, o están en el curso, pero una de las preguntas que se hizo específicamente es por qué habían condenado a Honduras a propósito de lo que era una investigación por desaparición forzada en las épocas de la dictadura hondureña. Entonces, la connotación de la investigación, un poco para que sigan la línea de las preguntas, es que el Estado tiene que hacer todo lo necesario para buscar los resultados. No quiere decir eso que la obligación sea de resultado. La obligación se puntualiza como una obligación de medio y específicamente entonces indica que el Estado tiene que hacer un esfuerzo jurídico propio por buscar los resultados. Y no puede ser una mera manifestación de intenciones que casi siempre está llamada al fracaso. Por ejemplo, cuando se presenta alguna coyuntura de violación de derechos humanos, la mayoría de los estados no tienen ningún recato en decir que van a armar una comisión interinstitucional donde estarían incorporados todos los poderes públicos para averiguar qué pasó. A la vuelta de un par de años se da uno cuenta que no ha pasado nada. Esas son manifestaciones condenadas al fracaso. Tiene que estar dado los elementos necesarios para que el fin que está apuntado en la obligación de que se trate, produzca efectivamente los efectos. Es una obligación efectivamente de medio. Los estados, entre comillas, podrían salvar su responsabilidad internacional si son capaces de demostrar que han hecho lo necesario y lo suficiente porque la obligación produzca los efectos queridos. Entonces tenemos primero un componente de prevención, segundo un componente de investigación, tercero tiene que dar un componente de sanción y si hay una buena investigación pues el componente de sanción creo que va de la mano. Investigación y sanción umbilicalmente unidos para hacer una cosa, evitar la impunidad. Ese es el ejercicio real de los estados a propósito de la creación de los tribunales internacionales. Ese es el ejercicio de los estados cuando en Belén do Pará establecieron la Convención Interamericana contra la desaparición forzada de personas.
porque esa era la idea, tratar de tener elementos y herramientas que buscaran efectivamente la eliminación del flagelo, o por lo menos la reducción del mismo. La intención respecto de la protección del núcleo esencial de derechos que están involucrados en la desaparición forzada de personas. Entonces, investigación de la mano unido a la sanción. Y hay un componente que se llama el de reparaciones, tal vez el componente más complejo, porque este componente a su vez tiene 5 factores. El primero de los factores es el componente de la restitución. La restitución en derecho internacional de los derechos humanos implica o denota el ejercicio de los estados por tratar de volver las cosas al estado anterior a la violación de los derechos. Es tratar de volver a poner a la persona antes, ex ante de la violación de los derechos humanos. Entenderán que eso no siempre se puede hacer. Verbigracia, el tema del fallecimiento de una persona o, por ejemplo, el de la desaparición forzada. Difícilmente se podría lograr el asunto. El segundo componente es el componente de la indemnización. Fíjense que normalmente nosotros en derecho identificamos, en derecho interno, casi siempre la reparación con el tema indemnizatorio. El lucro cesante, el daño emergente, creo que eso funciona en muchos países de manera igual, porque eso es una regla traída desde el derecho romano que ha traspasado el límite de los tiempos y el espacio y se ha homogeneizado a través de los diferentes estados. Entonces la indemnización es buscar una especie de compensación monetaria a propósito de lo que sería ese daño que ha acaecido. Un tercer componente es el de la rehabilitación. La rehabilitación, a diferencia de la restitución, es volver a poner a la persona en la situación al momento en que ocurrió la violación, pero en condiciones de dignidad. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para que esa persona, en términos del derecho un poco contencioso administrativo, qué es lo que la persona tiene que hacer para ser puesta a recuperar su proyecto de vida? El proyecto de vida que se le dañó con efectivamente la violación de los derechos humanos. Esa rehabilitación involucra un ejercicio mancomunado y complejo por parte del Estado para volver a la persona a ese estado. Eso implica, entre otras cosas, que a la persona se le tenga que tratar clínicamente, que se le tenga que tratar médicamente, que se le tenga que dar ciertas gabelas que se le sustrajeron a propósito de lo que es la violación de los derechos humanos. Hay un caso muy interesante justamente contra Colombia, a propósito, para dimensionar el concepto de reparación por esta vía de la rehabilitación, que es el caso Gutiérrez Soler, un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el señor Wilson Gutiérrez Soler sí que ha sabido dimensionar el concepto de la misma rehabilitación. Han dicho que le ha salido a veces como un poco caro al Estado colombiano poder atender el caso Gutiérrez Soler por todo lo que ha tenido que hacer para hacer que el proyecto de vida de Gutiérrez Soler y su familia vuelva a su estado anterior. Un cuarto componente de la obligación de garantía por la vía de la reparación es el de las medidas de satisfacción. Medidas de satisfacción otras medidas de satisfacción, que buscan básicamente el evidenciar la violación, que toda la sociedad, tanto nacional como internacional, se enteren de lo que pasó, básicamente de lo que pasó, y que eso sirva de acicate para que esos hechos no se repitan. También este componente invoca entonces un ejercicio de no impunidad. El componente mencionado tiene otras dimensiones, por ejemplo, el del establecimiento de comisiones de la verdad, muy importantes a la hora del establecimiento de la verdad. Ustedes en México han tenido épocas aciagas, como la famosa época de la Guerra Sucia, bueno, que la hemos tenido todos los países latinoamericanos, o casi todos los países latinoamericanos, porque parece que este fenómeno y este flagelo se reprodujera y se mutara pasando sencillamente las fronteras. El propósito de estas comisiones de la verdad es establecer exactamente lo que pasó. Uno de los problemas de los juzgadores impartidores de justicia es que en buena parte de los procesos que tienen a su cargo
no todas las veces se pueden identificar los hechos sucedidos con los hechos procesales. Una cosa es lo que está dentro del proceso y otra cosa es lo que ha pasado en la realidad. Esas comisiones de la verdad, junto o de la mano con la justicia efectiva de los estados, tienen esa función específica. Evidenciar lo que pasó, otra vez en la dimensión de poder mostrar a la faz de la tierra que los estados y los particulares no están solos en esta materia. Bueno, tiene otros componentes, pero en brevedad del tiempo, por la brevedad del tiempo, me referiría al quinto componente de la reparación, que es específicamente la garantía de no repetición. Entonces recuerden cuáles son los componentes de la reparación. El primero es el de la restitución, el segundo el de la indemnización, el tercero el de la rehabilitación, el cuarto las otras medidas de satisfacción y el quinto el de las garantías de no repetición. Su nombre lo dice absolutamente todo. Es el Estado que ha firmado los tratados internacionales de derechos humanos el que se debe convertir en garante sin discriminación alguna de los derechos de todas las personas, y como tal tiene que hacer todos los ejercicios necesarios para buscar el ejercicio de la no repetición de estas violaciones. Y una tercera, que tal vez es por donde uno puede enfocar el derecho internacional con el derecho interno, una tercera obligación es la obligación que está en casi todos los tratados de derechos humanos, yo diría que en todos, salvo que se pueda probar lo contrario, de incorporar las decisiones del derecho internacional en derecho interno, tan de reciente aplicación en el Estado mexicano a propósito de las controversias que ha habido constitucionales, de las evidencias a partir del caso Radilla Pacheco, que creo que la mayoría de ustedes conocen o han oído hablar de él, donde se incorpora todo un acervo, y no me voy a referir a la discusión porque esa no es exactamente la discusión constitucional aquí, pero donde a partir de la sentencia Radilla Pacheco, por ejemplo, en un principio se hablaba de la obligatoriedad para el Estado mexicano de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde México estuviera obviamente vinculado. Ya después entendemos que es un ejercicio por la evolución constitucional interna, donde México estaría vinculado con todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no importando que el Estado mexicano fuera o no el Estado condenado. En materia de protección de los derechos humanos, entonces esta tercera obligación es muy importante, porque tiene algunas dimensiones, y me voy a aprovechar un poco de lo que en las pasadas sesiones les dijeron los docentes. Tiene que encontrársele el efecto útil a la incorporación de las decisiones del derecho internacional en derecho interno. Tienen que tenerse en cuenta los principios del derecho internacional y las normatividades internas, entendiendo que básicamente el derecho internacional tiene unas características especiales. De un lado, es un derecho de carácter subsidiario o coadyuvante, como dice el preámbulo de varios de los tratados internacionales que tenemos en América, básicamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces es un tratado coadyuvante o subsidiario, porque en última de lo que se trata es de verificar las cuestiones en las que el Estado ha fallado y ha desarrollado su actividad interna para buscar que la cuestión jurídica puesta en su conocimiento sea resuelta. Es decir, el derecho internacional no tiene que ser entendido, y esa es una de las dificultades que a veces no son asimiladas en derecho interno, no tiene que ser entendido como un derecho invasor. El derecho internacional colabora con el Estado. Miren nomás, cuando un Estado es condenado por el sistema de protección de Naciones Unidas, valga el caso, o del sistema interamericano de derechos humanos, ¿qué es lo que le dice? ¿El resultado cuál es? Por ejemplo, de una sentencia para el caso de Radilla Pacheco. ¿El sistema internacional reemplaza el derecho interno? No, señores. El sistema internacional verifica específicamente la obligación y si el Estado la ha violado o no. Pero le devuelve, a propósito, haciendo el símil con un deporte que tanto nos gusta con el balón, le devuelve el balón al Estado para que el Estado corrija lo que hizo mal. No es un derecho invasor,
no es un derecho de sustitución, a menos en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Aquí de lo que se trata entonces es de decirle al Estado que tiene unas pautas o que tenía unas reglas, que tenía unos caminos y que de alguna manera los ha desviado. Como los ha desviado y como el derecho internacional básicamente señala esos defectos y dimensiona ese derecho, pues le dice al Estado, mire lo que usted hizo mal. Un ejemplo para entender la discusión de manera práctica. En casos de desaparición forzada contra Honduras, que fue los primeros casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció, el famoso caso que lo leyeron también los que estaban en el curso, por vía indirecta en la lectura del maestro Pelayo. Básicamente de lo que se trataba era de verificar varias cosas. Una, la forma como se prueba en materia de derechos humanos y la dimensión de lo que se entiende, y creo que eso deberíamos repasarlo todos, qué es lo que se entiende por el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. La controversia que se dio en Velázquez Rodríguez básicamente fue esta. A Velázquez lo desaparecen, a Manfredo Ángel Velázquez Rodríguez lo desaparecen, después se probó eso en un escenario o en un cuadro sistemático de violación de derechos humanos. Una de las reglas de juego del derecho internacional es que al Estado se le da la oportunidad de defenderse. A ningún Estado, y eso también tiene que quedar claro, creo que uno va sacando como enseñanzas, a ningún Estado se le sorprende en el derecho internacional. No, ningún Estado podría decir que le hicieron trampa. Las reglas del juego son claramente establecidas por los Estados, para los Estados, y buscan básicamente fortalecer el derecho interno. Entonces no creo que sea sensato con el derecho internacional decir que efectivamente a los Estados se les pudo haber dado o engatusado o timado o estafado. En Velázquez Rodríguez entonces el Estado hondureño, una de las reglas de juego es que el que alega en derecho internacional, y creo que en derecho interno también tiene que probar, la carga de la prueba está en cabeza del que alega. En derecho esto se conoce como el onus probandi incumbit actori. Si usted alega una situación, tiene que probarla. ¿Qué dijo Honduras a propósito de la desaparición forzada de Manfredo Ángel Velázquez Rodríguez? Una cosa, que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna. Por solo decir eso, Honduras, la carga de la prueba se pone sobre el Estado hondureño, porque el Estado hondureño está diciendo, ustedes no han agotado el recurso de la jurisdicción interna, entonces, por lo tanto, me están violando el derecho, es lo que dijo Honduras. La Corte estableció, me refiero a la Interamericana de Derechos Humanos, entonces que había unas reglas a seguir. Lo primero, que si usted alega el no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, entonces tiene que decir cuáles recursos se dejaron de agotar. Y una segunda cosa que tal vez es más importante, ¿qué efectos jurídicos tendría en el escenario del derecho interno el que esos recursos que se dejaron de agotar, en el caso de que se hubieran agotado, qué hubiera pasado? Es lo que quiero decir. Entonces, dos cosas. Uno, ¿cuáles son los recursos que se dejaron de agotar? Y dos, efectos en el derecho interno a propósito de la situación que se está mencionando. ¿Qué planteó entonces Honduras en cumplimiento de esa regla y de esas premisas? Que en el caso de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez no se había agotado un recurso que se denomina presunción de muerte por desaparecimiento. Es decir, estaban tratando de solucionar una desaparición forzada con un recurso que tiene un contenido eminentemente civil. La presunción de muerte por desaparecimiento se maneja más o menos a nivel internacional, presumiendo que la persona que ya no se repite en la cotidianidad, después de algunas situaciones adicionales, se presume muerto. Y eso lo único que hace es, para los efectos del derecho internacional, adelantar los efectos civiles a propósito de la persona que ha sido considerada como tal, presumido muerto por desaparecimiento. Se trabó un lío muy grande. Entiéndanlo ustedes, repito, Honduras alega no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, ergo me están violando mi derecho. Si Honduras lograba probar eso, hubiera superado la etapa de las excepciones preliminares y entonces la Corte no hubiera podido conocer del caso de desaparición forzada de Velázquez Rodríguez. Pero resulta que la Corte entonces le estableció un test a los estados y se zanjó el problema. ¿Cuáles son las características que tienen que tener los recursos de la jurisdicción interna para que sean aceptados como el derecho internacional lo dice?
Entonces dijeron tres cosas. La primera, que ese recurso tiene que ser un recurso judicial. Entonces, si ustedes van a ser defensores de estados o van a trabajar temas de violaciones de derecho internacional a propósito de asuntos como la desaparición forzada de personas, miren si en el derecho interno hay un recurso que tenga la característica de ser judicial, entendiendo por judicial todo aquello que sea resuelto por los impartidores de justicia, como el caso de México, o por la rama judicial en general en varios países de Latinoamérica. Primero, que sea un juez o una persona investida por el Poder Judicial para resolver el conflicto. Segundo, que ese recurso sea idóneo, característica sine qua non en materia de desaparición forzada. ¿Qué significa idóneo? Idóneo es el recurso que contiene herramientas suficientes para corregir la situación jurídica que se ha dañado. Entonces miren la lógica del argumento de la Corte de Honduras y obviamente de las víctimas. El recurso judicial, correcto, sí lo es. Segundo, ¿el recurso es idóneo? Desde luego, pero desde luego que no, porque el recurso denominado presunción de muerte por desaparecimiento no alivia el problema de la desaparición forzada. Aliviará el problema de los efectos posteriores, pero no resuelve el problema de la desaparición en sí mismo. Y entonces ya no era necesario hablar del tercer recurso, del tercer requisito, que era la eficacia. Es decir, que el recurso idóneo cuando fuera puesto en marcha, produjera los resultados esperados. Es decir, que corrigiera la situación jurídica dañada. Para que se complemente la idea, entonces, ¿cuál sí es el recurso que en desaparición forzada de personas, de acuerdo con los estándares internacionales, suple el tema del requisito interno? ¿Cómo lo conocen aquí? Yo creo que es habeas corpus, amparo. Bien, para efectos del derecho internacional no refundamos porque no nos podemos meter en líos y yo no manejo bien el derecho mexicano, pero para efectos internacionales, bueno, ni bien ni mal, medianamente lo conozco. El habeas corpus lo que busca es verificar si la detención de la persona, la privación de la persona tiene alguna justificación de orden legal. Por eso es que se le pregunta al Estado, ¿usted lo tiene? Habeas corpus significa algo así como eso, mostradme el cuerpo, traedme el cuerpo. ¿Por qué lo tiene detenido? Si lo tiene detenido, si no lo tiene detenido, ojo con eso, porque la interposición de ese recurso basta para agotar la jurisdicción interna. Y en el caso de varios estados, eso se puede resolver antes de 36 horas. Antes de 36 horas. Es probable que aquí no, pero la regla general es que tiene que ser un recurso efectivo para resolver la situación jurídica dañada. Eso nos da a entender entonces que, a propósito de estas desapariciones forzadas, sería muy interesante en materia de retos y perspectivas que los estados tuvieran realmente recursos con características de idoneidad, que estuvieran siempre puestos a disposición de la sociedad civil para verificar exactamente lo que pasa en cada situación. Entonces ese puede ser un punto de partida, porque los estados que tienen este tipo de derechos, este tipo de recursos, disculpen, es consciente por lo menos de la problemática. Punto de partida para empezar a resolver los problemas. Reconocer el mal significa que hay que adoptar entonces recursos de características idóneas para poder reducirlos a su mínima expresión. Eso es lo que la juridicidad ha repetido a nivel internacional, básicamente a propósito de lo que serían las reglas de agotamiento de recursos en tratándose de situaciones de desaparición forzada de personas. Eso es lo que efectivamente hay que hacer. O dos, hay un recurso que también es idóneo, pero yo dudaría mucho que fuera muy idóneo, y es el recurso de la acción penal. Porque el recurso de la acción penal tiene que trasegar por todas las vías judiciales y normalmente eso es muy demorado. Y no sería idóneo porque el tiempo que pasa en materia de este estirpe es la verdad que huye. No hay posibilidades de que con un proceso penal, salvo que fuera una cosa muy extraordinaria, pudiéramos dar al traste con una desaparición forzada, pudiéramos impedir una desaparición forzada, o se pudiera verificar el camino del derecho interno y pudiéramos pasar al del derecho internacional.
Ese es un tema que hay que tener claramente establecido. Un tercer acápite de la situación es como un poco dar las características de lo que sería la desaparición forzada de personas. ¿Qué significa que en la Convención Interamericana, la de Belém do Pará, de junio de 1994, se hubiera reconocido en el preámbulo que este es un crimen de lesa humanidad? Ni más ni menos que darle la connotación suficiente de un crimen que atenta contra la conciencia jurídica pública de toda la humanidad. Cuando se desaparece forzadamente a una o a varias personas, no solamente se está violentando el derecho interno del Estado donde se da perdón, la desaparición, se da igualmente una afectación en forma grave contra los principios básicos de existencia de la misma humanidad. Por eso el crimen de lesa humanidad en la historia ha sido magnificado en estos casos de desaparición forzada, o ha sido evidenciado con unas características que no han mutado. Es un crimen que es permanente. Es un crimen que es permanente porque el crimen se sigue cometiendo hasta pasadas todas las fracciones de tiempo que quieran utilizar, hasta que la persona no aparezca o viva o muerta. El crimen se deja de cometer solamente cuando sucede esa situación. Es decir, identificar esa característica de la permanencia implica, ojo con eso, podríamos tener problemas de tipicidad y legalidad, y un poco lo pueden evidenciar en Radilla Pacheco, que en Radilla Pacheco los hechos son de 1974, y México para 1974 no tenía la convención ratificada todavía. Significaría que por regla general del derecho los tratados no son irretroactivos, no miran hacia atrás, miran hacia adelante, desde el momento en que se adquiere la obligación, y efectivamente hacia allí empezaríamos a resolver el lío. Entonces digo que aquí puede haber una crisis porque ese principio ahí queda de cierta manera tabulado por lo que es una dimensión jurídica internacional de mayor calado, porque es un crimen que interesa a toda la comunidad, y es un crimen que se comete y se va agotando de manera permanente hasta que la persona no aparezca o viva o muerta. Pero otra característica básica del crimen de desaparición forzada es el que sea un crimen complejo. Y es un crimen complejo porque no hay un peor oprobio para la negación de los derechos humanos que una desaparición forzada. Para citar algunos, la desaparición forzada le quita la posibilidad a la persona de tener personalidad jurídica para poder hacerse parte del sistema jurídico de protección de derechos. Al que desaparecen de alguna manera se le está negando su esencialidad de ser humano. Pero de ahí para adelante puede pasar todo lo que ustedes imaginen. Normalmente hay tortura, hay una afectación al derecho a la integridad, hay una afectación al derecho a la libertad de todo orden, no solo de locomoción, sino también del orden de la expresión, por ejemplo. Existe violación al derecho a la vida, casi siempre. Existe violación a derechos que hablábamos esta mañana con el magistrado, el derecho a ser elegido, a elegir y ser elegido. Le quitan la posibilidad de circular y traficar jurídicamente en regla dentro de un Estado, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Si es un niño, pues ¿qué puede pasar? Si es integrante de una familia, también se viola. Y citaríamos todos los derechos humanos porque, insisto, no habría una peor forma de entender la dimensión de este derecho, de esta violación a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas. Esas dos características nos dan a entender entonces el por qué se ha considerado dentro del escenario internacional estas desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Si ustedes quieren hacer historia de la lesa humanidad y de los crímenes de desaparición forzada, entenderán que hay muchos puntos de vista y muchos puntos de partida para entender su desarrollo y su armonización, desde el famoso decreto hitleriano de noche y niebla, cuando efectivamente se utilizó el mecanismo para flagelar a los que, según las leyes de Hitler, no se compadecían con la raza aria. Pero este es un fenómeno que básicamente obtuvo desaforados ribetes en Latinoamérica. Como empezábamos la charla, Salvador, Honduras, Guatemala, México,
República Dominicana, muy seguramente nuestro estado colombiano también, como lo fue en Perú, como lo hubo en Chile, el Cono Sur, Argentina, Paraguay, Uruguay, el mismo Brasil, tuvieron manifestaciones brutales de lo que es el ejercicio de la desaparición forzada como método, característica sine qua non casi siempre, como método para combatir a los opositores de alguna manera políticos, sociales, culturales dentro de un complejo mundo de distinciones que no son entendidas por los estados o por los particulares que se involucran en la violación. América Latina, básicamente, esa era otra de las preguntas que hacíamos en el curso, con Guatemala a la cabeza, es tal vez donde más se ha evidenciado el complejo mundo de violaciones, de desapariciones forzadas en épocas recientes. Y consecuente con ello, pues, de manera clara, el sistema de protección interamericano así se ha pronunciado. Ya México tiene sentencias a propósito de desaparición forzada, como las tiene Honduras, que fue el que arrancó con este paradigma, las tiene también Guatemala, las tiene también Colombia, las tiene también Perú, las tiene también Chile, y creo que la lista sigue siendo bastante larga. La idea entonces es un poco mirar cómo funciona esto dentro de un sistema precario por el tema del tiempo, a propósito del sistema americano. Listo, me están haciendo señas que no entendí, pero creo que se está acabando el tiempo. Entonces, la idea es, miren la dimensión tan importante de un sistema de protección de derechos humanos como el americano. En la reforma última que hubo al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se entiende que puede haber, en materia de desaparición forzada de personas, entre otros flagelos, solicitud de medidas cautelares, y los estados tendrán que tener de manera expedita los suficientes recursos para tratar de evitar este tipo de situaciones. Las medidas cautelares que son en materia de protección de derechos humanos son medidas que buscan evitar daños irreparables. Deben darse unas situaciones de gravedad y urgencia, y creo que nadie pondría en duda que la desaparición forzada tiene suficiente gravedad e inusitada urgencia para ser resuelta. Entonces, la medida cautelar de protección invoca del Estado los ejercicios básicos para que esas personas puedan, en un momento concreto, ser reincorporadas a la vida social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite, dentro de los instrumentos que se pueden citar, el de la Convención de Belén do Pará sobre desaparición forzada como causas para efectivamente demandar o denunciar a un Estado por violación a derechos humanos. La desaparición forzada de personas, que ha tenido tanta discusión a nivel internacional, básicamente, y solo voy a hacer este ejercicio que no es muy académico, voy a leer el artículo pertinente para que miren los ribetes que efectivamente tiene. Dice la Convención Interamericana: para los efectos de la presente convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la quiesencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ¿Por qué lo leí? Porque uno de los debates grandes que hay, uno de los retos grandes que hay, es la tipificación del crimen, y sobre todo el involucramiento de, de quienes pueden ser sujetos activos calificados, es decir, los que pueden cometer el crimen. En algunas legislaciones no se admite, el Código Penal colombiano, ¿qué hace? Es bastante complejo. El artículo 165 de la Ley 599 del año 2000, que es el Código Penal colombiano, empieza diciendo que comete el crimen el particular, con estas connotaciones que ustedes acabaron de escuchar. Y por allá en la mitad de la descripción dice que también lo puede cometer el servidor público, y que cuando se comete por servidor público, simplemente de manera acelerada lo recuerdo, la pena será mucho más grave.
uno de los debates entonces, de los retos, obviamente para combatir la desaparición forzada, es que se cumpla la convención. La convención exige a los estados parte el que se tipifique el crimen de desaparición forzada. Y hay debates, en México lo tiene, exactamente, y lo tuvo recientemente en su historia, de quién puede cometer el crimen de desaparición forzada. Ya superado un poco por el avance justamente del ejercicio de control de convencionalidad, que algunos de los maestros que han intervenido en estos mismos escenarios han dicho que en la práctica no es otra cosa que un control de constitucionalidad de las normas internacionales. Pero bueno, ese es otro de los temas que tienen que ser involucrados a la hora de reconocer las dinámicas. Entonces, si alguien quiere accionar a un Estado por incumplir las obligaciones que están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, podría entonces invocar específicamente ante la Comisión Interamericana este tipo de asuntos. Y ojo con el concepto que inicialmente planteábamos. Es muy probable que los Estados no hubieran tenido la obligación al momento en que sucede la violación, pero es muy probable que no haya hecho mayor cosa después de que adquirió la obligación para resolver el problema de la desaparición. Entonces, lo que estoy diciendo, y este es otro de los puntos en los retos y perspectivas de los Estados, es que los Estados tienen que tener la suficiente idoneidad para invocar y tener recursos que puedan resolver esas situaciones. Llámenlo como quieran, pero dimensionenlo como el derecho internacional dice. Y creo que este ejemplo hace gala de lo que sería la obligación 3 de los Estados, la de introducir en el derecho interno lo que el derecho internacional le puede ir mandando, con un efecto útil. La utilidad ni más ni menos que en materia de desaparición forzada sería entonces preservar a la historia misma de la humanidad de sátrapas y de todo tipo de déspotas que siempre se toman la ley en sus manos. Retos en el sistema interamericano. Entonces la Comisión, decía, puede llevar o adelantar un proceso contra un Estado y puede en últimas culminar en su propia jurisdicción lo que sería el escenario de responsabilidad internacional. Se puede dirimir ante la misma Comisión, pero si no quieren pueden ir a la Corte. Si los Estados no creen en la Comisión, como muchos no creen, entonces podrían ir a la Corte. Y me paro 30 segundos ahí para reforzar la otra idea de lo que sería un reto y una perspectiva proactiva en la protección de derechos humanos. Y es que los Estados tendrían que creer en lo que hacen. Un poco parece un sinsentido, pero lo que estoy diciendo es que si los Estados se involucraron con obligaciones internacionales, deberían ser suficientemente claras para adoptar de manera plena y eficaz el tratado de que se trate. ¿A qué me refiero? Todos los Estados americanos, o la gran mayoría, son, buena parte, no, corrijo, son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y buena parte también lo es de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Si el Estado adopta, cualquiera que sea, ese tratado y esas obligaciones, debería entender que la Comisión Interamericana hace parte del tratado, y la Comisión Interamericana vigila el tratado, y la Comisión Interamericana tiene unas funciones de carácter cuasi judicial y cuasi políticas para precisamente tratar de identificar y de eliminar del camino los obstáculos para que las personas puedan gozar plenamente de los derechos. Decir, a manera de ejemplo, que no le gusta lo que hace la Comisión, pues es como decir que le gusta la mitad del tratado pero la otra no le gusta. Y eso en derecho creo que es inadmisible. No me gusta sino la mitad de la figura, no les voy a decir cuál. Pero entonces el punto de vista es, no puedo decir que la primera parte no me gusta y la segunda sí me gusta. Esa es una violación al objeto y fin de los tratados. Esa es una violación a la obligación del cumplimiento de buena fe de los tratados. Esa es una violación a los demás sistemas y métodos de interpretación que tienen los tratados internacionales. Esa es una violación al famoso principio pro persona. Al famoso principio pro persona, que busca de manera eficaz en todo momento que cuando se dan garantías de protección a los seres humanos, éstas sean lo más amplias posibles, y que sí, porque todos los tratados de derechos humanos lo admiten, si hay restricciones,
estas tengan que ser taxativas a un punto cerrado. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿O ya no me queda? ¿Muy poquito? ¿10 minutos? Bueno, entonces la idea de tener un sistema de protección como el interamericano implica que, cumplidos con todos los requisitos del derecho interno, un poco lo que estábamos repasando con Velázquez Rodríguez y lo que es para los casos de desaparición forzada, el tema de los recursos internos, se pudiera ir al derecho internacional si es que el Estado de alguna manera no ha regulado de una manera específica en derecho interno y no ha resuelto en derecho interno ese tipo de problemáticas. Las decisiones de la Corte, un poco para las preguntas, algunos creo que preguntaron el tema, como cuáles serían los ejercicios de obligación de los estados con las decisiones de la Corte, como en el caso Radilla Pacheco. ¿Qué posibilidad hay de monitorear a los estados? Incluso los estados tendrían una magnífica oportunidad para, en los ejercicios de revisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte o de los informes de la Comisión Interamericana, de verificar los avances. En Radilla Pacheco creo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció los avances que el Estado mexicano ha hecho en esa materia. Los estados, si son coherentes con el derecho internacional, deberían entender que las obligaciones no se adoptan con la simple idea de salir al paso o como si fuera una moda. Las obligaciones se tienen que adoptar de manera integral y de manera general para buscar la satisfacción de los derechos de todos sin discriminación de ninguna especie de carácter negativo. Ha habido otros ejercicios un poco para matizar también con el esquema de protección de Naciones Unidas a propósito de lo que sería, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas que recientemente visitó al Estado mexicano, más o menos a mediados del mes de marzo del año 2011. ¿Qué se puede hacer a propósito de este tipo de herramientas y cuál es la finalidad del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas de tener este tipo de grupos de trabajo? Lo que se busca ni más ni menos es desde una perspectiva distinta, porque el sistema de Naciones Unidas no tiene tribunales en materia de derechos humanos que puedan condenar a los estados, a diferencia del sistema interamericano o del sistema europeo, y de manera más precaria del sistema africano, que todavía no produce sentencias, es edificar o verificar in situ si la obligación internacional del Estado ha sido puesta en cuestión o no. Y sobre esa base promover políticas de recomendación, de interpretación de manera propositiva pro persona de lo que sería el alcance de los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas. Una situación que vale la pena mencionar muy por encima sería el que se pudiera establecer estadísticas cualificadas que nos permitan determinar cuáles son los grupos humanos más afectados y sobre todo en qué circunstancias han sido afectados. De manera que esto permitiría más adelante proponer y proyectar el resto de obligaciones. Si me estoy haciendo entender, y espero que haya logrado un poco la idea, es decir que a propósito del sistema de protección de derechos humanos en los crímenes de desaparición forzada, creo que los estados deberían dejar de ser tan retóricos. Hay estados campeones mundiales de suscripción de tratados, pero a la hora de mirar el contenido y el alcance y la dimensión de esas obligaciones no se evidencian por ningún lado. Estados, por muchos lados, suscriben absolutamente todos los tratados, pero a la hora de evidenciar lo que es un ejercicio de protección no hay mucho avance. No hay mucho avance. Este tipo de situaciones, evidenciar las afectaciones internacionales, cumplir de buena fe con las obligaciones internacionales, identificar y sancionar a los verdaderos responsables y a todos los responsables. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a que se tengan que esclarecer todos los hechos y que se tenga que averiguar por todos los responsables. Es un punto de partida bastante importante a la hora de establecer la verificación de las obligaciones. Las comisiones de la verdad, el papel de la sociedad civil, las actividades de las mujeres en ciertas regiones del mundo han evidenciado
lo que es el papel, lo que es el trabajo mancomunado que puede existir a la hora de defender estos derechos humanos. No sé, creo que todos recordamos el emblemático caso de las madres, abuelas de la Plaza de Mayo hoy, que justamente contra el régimen oprobioso argentino buscaba identificar el paradero de sus hijos y de sus nietos. Muy importante dentro de la juridicidad argentina, inclusive para empezar a revisar la constitucionalidad de los actos que pusieron fin a la dictadura y que hicieron prevalecer el contraderecho sobre el derecho. Me refiero específicamente a las leyes de punto final y a las autoamnistías que pusieron fin a la época de la dictadura y que entregaron el país, entre comillas, a la sociedad civil con el presidente Alfonsín. Todo eso se revisó. Y a propósito de lo que fue el establecimiento de la verdad, empezamos entonces a ver un ejercicio de protección mucho mayor. Un punto casi final, y eso tiene que ver con la mayoría de nosotros. Hay que fortalecer el sistema judicial. Hay que fortalecer el sistema judicial. Y fortalecer el sistema judicial no solo implica mayores esfuerzos en conseguir personal humano cualificado, sino en conseguir personal humano y cualificar personal humano para que entiendan que el cambio de paradigma, en el caso mexicano sobre todo, es muy grande. Entendemos que es muy difícil que a uno las cosas casi que se la cambien por decreto de carácter internacional o por el decreto del organismo, de los máximos organismos jerarcas al nivel de los estados, pero digamos, no se puede reprochar tampoco la idea porque en últimas es lo que hay y a eso nos vemos sometidos. El derecho internacional de los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas entonces busca el que se pueda verificar el cumplimiento de todos los derechos de todas las personas sin discriminación alguna en una connotación como la que estamos dimensionando. Me dicen que el tiempo se acabó, creo que entonces pasaríamos a una fase de preguntas o ¿cómo estamos? ¿No hay preguntas? ¿Seguimos para, bueno, creo que me tengo que ir? Sí, es lo que significa las señales ambiguas, yo le entendía a él otra cosa, pero me están diciendo que me deje el avión, ¿cierto? Un minutico para el tema del caso. Puedo utilizar un poquito, un minuto, no me demoro mucho. Propuse un caso de desaparición forzada de personas donde les dije a los intervinientes en el curso que jugaran dos roles. Le decía a los magistrados en el almuerzo ahora que este ejercicio tiene un efecto útil, uno de los métodos de interpretación más adecuados, porque obliga a los impartidores de justicia a que se pongan en los planos que verdaderamente tienen que auscultar. Ponía el ejemplo de las monedas todas tienen dos caras. Mirar una sola cara del derecho internacional implicaría entonces de cierta manera sesgar lo que puede ser la producción de la impartición de justicia. El que pudieran ver situaciones allí difíciles un poco, voy a mencionar una. Por ejemplo, yo dije en el caso que el Estado ha hecho esfuerzos por buscar a los responsables de las desapariciones forzadas, solo que esto no han producido resultados. Digamos, ahí hay un campo de acción para que el Estado se defienda. Pero también decía que al no producir resultados, el Estado de alguna manera estaba fallando. ¿Qué es lo que quiero hacer un poco? Los que trabajamos con los temas de justicia tenemos que tener siempre la capacidad dialéctica de poder confrontar ideas y de esa confrontación de ideas expresar de manera sintética un resultado, que casi siempre se llama sentencia o fallo o algo por el estilo. De manera que el tema de la desaparición forzada, como está planteado allí, es un tema que es un caso que le daba la oportunidad para que, como cada persona tenía que jugar los dos roles, una como de representante de Estado y otra como representante de víctimas, que se apersonen de todo lo que es la codificación internacional y se apersonen de todo lo que significa el conjunto de fuentes y de normas que se pueden aplicar a la solución de un caso. El caso mexicano creo que es abundante por el ejercicio propio de la constitucional de la Suprema Corte, pero además a propósito de lo que fue el caso Radilla Pacheco y a partir de allí lo que ha sido el cambio de paradigma. No me queda más que darles las gracias por escucharme de manera tan atenta y bueno, creo que si no hay preguntas por temas de tiempo, pues
las podríamos mirar un poco en el foro.